¿Estás comenzando tu carrera como desarrollador web freelance y se te complica conseguir tus primeros clientes? Ya sea que estés estudiando, trabajando en una empresa o simplemente quieras comenzar por tu cuenta, una de las barreras de entrada más grandes que te vas a encontrar al inicio es que esos clientes te van a pedir prueba social, van a querer saber que de verdad podés entregar lo que te estás comprometiendo a desarrollar. Para despejar estas dudas, una de las formas más sencillas es desarrollar un proyecto propio, personal, pero bajo una idea bien pensada. Es decir, no tengo duda que desarrollar un chat, por ejemplo, te va a servir para aprender muchísimo más, es un proyecto más complejo, más completo, pero no creo que tus primeros trabajos sean desarrollando un chat. Entonces quizá tiene un poco más de sentido arrancar por sistemas que sea probable que vendas de acá a un futuro, problemas comunes del día de hoy, y para esto te dejo una frase que me sirve mucho y es que piensa en ideas y vas a tener problemas, piensa en problemas y vas a tener ideas. Intenta identificar en el día a día qué problema tiene la gente que vos puedas solucionar y que eso se pueda vender rápido. Por ejemplo, los proyectos de toda la vida son los que siguen funcionando al día de hoy. Una landing page orientada a conversión al día de hoy sigue siendo súper necesaria en cualquier negocio. Un sitio web informativo, ni hablar de un e-commerce. Entonces quizá tiene un poco más de sentido arrancar por ese lado, bajo una idea bien pensada, primero pensando a quién nos vamos a enfocar, qué problema tiene ese posible cliente, y una vez que vos desarrolles el proyecto, pasamos a la siguiente etapa, que es ponerlo en un portfolio. Y acá también un error muy común que he visto y me pasó a mí al inicio, es que nosotros como developers armamos el portfolio mostrando todo lo que sabemos, los años que tenemos en esto, nuestras carreras, ni hablar de todas las tecnologías con las que trabajamos, los frameworks, etc. Pero acá tenemos que pensar que no nos estamos postulando a una empresa multinacional, nos estamos postulando a un cliente, le estamos vendiendo al dueño del negocio. Por lo tanto, él no solo que no entiende, sino que tampoco le interesa las tecnologías con las que vos trabajás. Con lo cual, enfócate primero en armar un speech, en armar una forma de presentación que vos puedas después aplicar cuando te encuentres con ese posible cliente. Entonces, pensá, por ejemplo, tiene mucho más sentido tener en la parte superior de tu portfolio, de tu sitio web, el problema que solucionás y a quién está orientado, antes que tener la típica, tu nombre, la carrera que estudiaste, a lo que te dedicas y todas las tecnologías con las que trabajas. Bueno, este caso, la opción número 1 va a tener una conversión mucho más alta. ¿Sí? Yo probé las dos, como dije, ya me equivoqué, arranqué poniendo todas las tecnologías con las que trabajaba, haciendo páginas con un montonazo de proyectos personales que al final ninguno estaba publicado, ninguno solucionaba un problema real. Y hoy me di cuenta, a través de Alto Valle IT, mi compañía de servicios web, que sirvió mucho más tener una landing page orientada a convertir con lo básico, enfocada a solucionar un problema real, que tener toda esta lista de tecnologías que, como dije hoy, tu cliente no solo que no entiende, sino que no le interesa. Entonces, una vez tengas tu portfolio, ya podés pasar a la parte de la distribución. Tenés que darte a conocer, tenés que contarle a todas las personas que conozcas y que tengas al alcance, ya sea familiares, amigos, compañeros de trabajo, cualquier persona que conozcas. La idea general es que cuando ellos sepan que necesitan ese servicio pueden contar con vos. Esto no pasa de un día para el otro, tampoco podés pretender comentarle a las personas a tu alrededor y al otro día estar trabajando. Pero lo que sí te puedo asegurar es que a mí me sirvió muchísimo y esto se fue dando a través de los años. Después de varios años empecé a conseguir proyectos con personas que hace mucho tiempo sabían que yo me dedicaba a esto. No tengas miedo a darte a conocer, mostrá tu marca, mostrá el trabajo que haces, confía en tu trabajo, no pares de aprender todos los días. Mientras estás en esta búsqueda de clientes, trabajá en estos proyectos personales que te comento, con que tengas 2 o 3 es más que suficiente. Y te dije hoy, no es necesario que sea un sistema súper completo, porque es muy poco probable que termines vendiendo eso. O sea, tu carrera no va a arrancar por vender los sistemas más complejos que hayas desarrollado. Intentá hacerlo de a poco.
Y acá viene el segundo tema importante, es que es las tecnologías con las que vas a trabajar. Yo entiendo que uno quiere estar a la moda, quiere usar los lenguajes de programación que se usan hoy, lo más moderno, pero también tenés que tener en cuenta que más del 50% de todas las webs, por lo menos al día de la fecha, están hechas en WordPress, por ejemplo. La gran mayoría de e-commerce dando vuelta están desarrollados o con WooCommerce, o con Shopify, o con Wix, o con algún page builder similar. Bien, y nosotros muchas veces intentamos traer una herramienta súper avanzada para solucionar un problema que se podría haber hecho de forma mucho más sencilla. Y no te olvides que estás arrancando. Siempre va a llegar un momento donde te vas a topar con proyectos grandes que van a requerir, por ejemplo, en mi caso trabajo mucho con el framework Django, con React en el frontend, pero yo arranqué trabajando con WordPress y mucho antes con constructores como PrestaShop o mucho más antiguos. Eso fue lo que al inicio a mí me ayudó a aprender sobre lo esencial, porque no me estaba enfocando en bases de datos, en seguridad, sino me estaba enfocando en lo que te tenés que enfocar cuando desarrollas con estas tecnologías más sencillas, en aprender lo esencial, la estructura de una web, cómo armar una barra de navegación, un footer, cómo funciona el posicionamiento SEO, cómo funciona, por ejemplo, crear un blog para que se posicione de forma orgánica, trabajar mucho con formularios y comenzás de a poco con un simple formulario y después le integras un calendario de reserva y después le integras un método de pago, y cuando tu carrera se va construyendo, como dije hoy, quédate tranquilo que van a llegar proyectos más grandes donde ya esas tecnologías no van a ser suficientes y vas a poder trabajar con mejores tecnologías. Pero nuevamente, este video es enfocado a comenzar tu carrera como freelance. Para eso necesitas conseguir clientes, para eso necesitas entregar trabajos, y si te pones una exigencia súper grande a la hora de elegir el stack tecnológico, no le vas a poder prestar atención a todas esas otras cosas que son igual o más importantes a la hora de entregar un proyecto. Porque nuevamente, una landing page importa más que armes algo orientado a convertir y que esté optimizado para que no cargue tan lento, que obviamente esto afecta al posicionamiento SEO, pero aún así lo podés hacer con tecnologías como WordPress, sin usar plugins, con código nativo. Hoy en día existen algunas alternativas un poco más elegantes, como está Astro. Yo por lo menos hablo desde mi experiencia, comencé varios años atrás donde la mayoría de los desarrolladores construían las web con WordPress. Como dije, más adelante escalé, comencé a usar Django y más adelante le integré React. Depende también de lo que tenés que desarrollar nuevamente, y eso es algo que vas a tener que aprender durante toda tu carrera. Muchas veces no es necesario la última tecnología, el último framework para hacer una simple landing page. Te aseguro que tu cliente va a quedar igual o más que conforme si usas WordPress, Astro o la última tecnología que vos quieras. Y si vos lo dejás conforme, cumplís sus objetivos, es más, le das hasta más de lo que él espera, no tengas duda que te va a seguir contratando, te va a seguir referenciando y ahí van a llegar esos proyectos más interesantes.